Casi 50 minutos pasaron ya de la hora 9 en todo el país. La temperatura aquí en nuestra ciudad capital, Corrientes, en la República Argentina, es de 18 grados 7 décimas. La humedad relativa del ambiente del 90%. La presión atmosférica 1009,6 hectopascales. El viento del sudeste a 5 kilómetros por hora. La visibilidad normal 10 kilómetros y el pronóstico. El pronóstico para este día miércoles, parcialmente nublado con una temperatura máxima de 31 y una mínima de 16. Según extendido para mañana jueves, también parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 33 y una mínima de 18. Se disipó un poco, ¿no? Esto de la lluvia que se dio, no se dio en la madrugada, pero seguimos teniendo una elevada humedad sobre nuestra ciudad capital. Bien, nosotros estamos observando a través de los medios nacionales un montón de situaciones que se dan, ¿no? Esto de esta defensa que ha hecho la vicepresidente y las manifestaciones de apoyo en contra y demás, realmente nos lleva a un callejón sin salida, ¿no? Porque es un poco más de lo mismo. La situación con esto no cambia, la situación económica, el tema de inflación, el tema de tomas de decisiones, el equipo económico nuevo que todavía estamos ahí en que vamos a ver qué pasa, la situación de la mesa de enlace, que van bien en los muchachos, no tienen respuestas positivas por parte de este equipo, y la verdad que estamos viviendo un tiempo difícil, que si los hay en este momento, ¿no? Pero son muchas las situaciones que uno de repente ya no sabe qué pensar o qué imaginarse, ¿no? De lo que pueda pasar, no solamente de acá a un mes, 2 meses o 3 meses, y mucha gente está mal, y otros en cambio están pensando en el 2023, las elecciones, pero el día a día del gente común, como decimos nosotros en el campo, se hace difícil, se hace muy cuesta arriba, y esto nos lleva a una situación de desesperanza, ¿no? De nuestra gente. Pero yo en este momento estoy muy contento porque cada vez que lo recibimos aquí en el piso, él nos clarifica un poquito y bastante, diría yo, esta situación. Él es analista político y nos pone, como quien diría, en caja con respecto a todas estas cuestiones que por ahí nos cuesta entender un poco, pero bueno, está con nosotros Edgardo Saúla. Te doy los buenos días, Edgardo, y gracias por estar, por venir, por compartir con nosotros y darnos un poquito, brindarnos un poquito, abrirnos un poquito la mente de este panorama, esta actualidad que estamos viviendo, política, porque yo creo y entiendo que todo pasa por la política en este tiempo, más allá de las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Situación económica difícil, la inflación que nos está tapando. Estábamos viendo hace pocos días, hace 2 o 3 días, que una familia tipo necesita 111.000 pesos para no caer en la pobreza, y así otros tanto, 49.000 o 50.000 para no ser indigente, y todo esto nos golpea. A mí me gustaría, Edgardo, que nos comentaras un poquito cuál es tu visión en este momento de cómo estás viendo la actualidad política, social, económica de nuestro país. Buen día, Juan. ¿Cómo te va, Juan? Buen día a la audiencia. Sí, seguramente escuchaba tu introducción
Evidentemente la Argentina es un país exitista. Hoy por hoy solamente los medios de comunicación están hablando del proceso, la audiencia oral que se está llevando a cabo en contra de los imputados de la causa Vialidad Nacional, entre quienes se encuentra la vicepresidente en ejercicio. Recordemos que en un país republicano está y en lo que es en materia judicial está la parte fiscal que acusa y que pide penas, la parte de la defensa que se defiende y que ejerce su derecho constitucional de defensa, y el Poder Judicial, que en este caso es el Tribunal Oral, que va a dictar sentencia en base a las pruebas que se colectan en ese proceso. Así las cosas, creo que, antes de ayer había pedido el uso de la palabra la imputada, la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Ayer habló tratando de politizar un poco lo que es el normal proceso de lo que es el sistema judicial dentro de una gran estructura que se llama República y que está prevista en la Constitución Nacional. Pero por otro lado tenemos aspectos que no están siendo abordados por el periodismo en su totalidad, que es la cuestión, la realidad económica, que esta situación crítica que nos acompaña hace varios años, que nos viene acompañando una realidad económica que por lo menos este gobierno, antes de que ingrese Macri y luego con posterioridad, ha mantenido un criterio de teoría económica que es la teoría del consumo. O sea, ellos se basan en que en el calentamiento de la economía, es decir, en el consumo, dar plata y sin generar y sin pensar que la economía es la administración de recursos escasos. O sea, los recursos no abundan, por lo tanto, esto de imprimir dinero, como ya no tenemos posibilidad de tomar empréstitos, o sea, crédito, tanto del orden nacional como internacional, para cubrir el gran déficit que significa dar plata como al mejor estilo Papá Noel. Esto se viene haciendo ya hace un buen tiempo atrás, y la gente también, el otro lado del mostrador de la política, también se acostumbró a recibir sin el sudor de la frente, sin generar riqueza. Pero de todos modos, permitime decirte que creo yo que el ingreso de Massa a la cartera económica, y sobre todo, no solamente a la cartera económica, sino también a todas las áreas que tienen que ver con la economía, producción, energía, un poco Banco Central, con ciertos directores dentro de lo que es el Banco Central, permite que llevar a cabo ciertas reformas que estaban necesitando, o sea, cierta reorientación, y con evidente respaldo político de la vicepresidente, que recordemos que es la propietaria de la mayor fuerza política de lo que es el Frente de Todos, el Frente Gobernante, con la anuencia de ella, porque estas medidas económicas que está llamando Massa, por ejemplo, el gran ajuste que se anunció ayer sobre educación, infraestructura, Procrear y muchas otras asignaciones presupuestarias que van a ser muy importantes y muy duras, pero y sobre todo el ingreso de Rubinstein como viceministro, que es un economista de perfil ortodoxo, es decir, absolutamente contrario a la mirada económica de la cámpora
que es el grupo, digamos, que lidera Cristina Fernández y que es el grupo que sostiene, ese es el votante duro, digamos, de Cristina, que lo va a seguir votando más allá de que sea condenada, que se le muestren las pruebas de que es culpable de, digamos, de la corrupción que se le acusa, etcétera. Va a seguir votando la Cristina. En ese orden de cosas, creo yo que no es suficiente el recorte de gasto, porque hasta ahora, en términos porcentuales, solamente es un 0,2% del Producto Bruto Total. Se necesita reducir el gasto a 2,5%, que es lo que en su momento Guzmán había acordado con el Fondo Monetario Internacional, y que el Fondo Monetario Internacional, digamos, se habla mucho en contra del Fondo Monetario, que abusa de nosotros, pero en realidad nosotros fuimos los que recurrimos al Fondo Monetario. Fondo Monetario, y tenemos que hacer bien los deberes para devolver ese dinero que es de los contribuyentes de otros países. Nosotros no nos podemos quedar como estafadores, digamos. La Argentina tiene mala reputación en ese sentido, y en ese sentido también digo, fue bien vista la toma de decisiones de este recorte, de este ajuste, hay que decirlo como lo que es un ajuste, no hay que buscar eufemismos. Este ajuste también en las tarifas de luz, de agua, de gas, de cloaca, que se va a hacer sobre todo, bueno, para tratar de alinear lo que es el presupuesto, de ordenar las cuentas fiscales. Estamos con un rojo terrible, tendríamos que equiparar los ingresos con los egresos. También creo que, y vamos a ver si en las próximas horas se escuchan algunas medidas económicas tendientes a aquel sector que es lo que genera divisas, y que este programa tiene mucho que ver con ese sector, que genera divisas genuinas para el país, que es el agro. Es el agro, sí. Hay que ver cómo quedan la política del tipo, del valor, digamos, del dólar. El tipo cambiario que están exigiendo, están pidiendo, por favor. Están viendo si puede haber si logran un desdoblamiento cambiario, un dólar económico, que es referido a todas las ventas al exterior, y otro dólar financiero, que es ya para el turista, para aquellos que, bueno, pero yo creo que el sector, digamos, agroexportador argentino necesita, digamos, más libertades, en el sentido de poder tener un libre comercio con el mundo, no solamente proveer a la mesa de los argentinos, sino también proveer a la mesa de todos los mercados posibles. Cuanto mayor y más grandes sean los mercados, nosotros nos veríamos a sembrar más extensiones de hectáreas, de mejorar los rindes, si bien los rindes no dependen siempre del productor, sino que también un poco dependen del clima, y eso es un factor importante que va a tener que tener en cuenta Massa, porque se está pronosticando menores lluvias. Eso va a significar que haya menos inversión en el sector, sobre todo del maíz, que van a pasar a la soja, que más resiste a la seca. Y eso va a significar una merma en el rinde y también en los dólares que pueda, digamos, quedarse el país cuando los productores puedan vender al extranjero sus... ¿Qué es lo que está pidiendo justamente el agro? Está pidiendo eso, o sea, que no haya tantos dólares, digamos, tantas nominaciones, en cuanto a que necesitan solamente 1 o 2 para, no solamente para exportar, sino también para importar, porque es importante eso, el tema de la importación, porque tenemos insumos en dólares y un montón de situaciones que hacen que realmente no haya tanto tipo de dólares. Por supuesto, el productor agropecuario tiene que endeudarse en dólares, tiene que pagar en dólares los insumos, que son carísimos, tiene que hacer todo un proceso de
preadmisión, de preautorización, de autorización, para tener esos insumos como para poder producir a riesgo. A riesgo de perder, porque la verdad todos los productores, tanto de soja, de trigo, de maíz, como de sandía en nuestro país, o la horticultura misma, se plantan a riesgo, dan mano de obra, generan dólares genuinos para el país, que es lo que necesita porque tenemos un banco central que está hoy por hoy lánguido de dólares, a pesar de la buena recaudación del año pasado, 2021, que ha recaudado más de 31.000 millones de dólares. O sea, pero tenemos una sangría muy importante digamos, de gastos sociales que no tienen contraprestación, y eso naturalmente que el país no puede seguir aguantando. Recordemos nosotros que todos estos planes sociales comenzaron con el gobierno de los Kirchner, 2003 en adelante, y que se siguió incrementando el número de asistidos socialmente, y esto naturalmente saca del sistema de trabajo, de producción. Nosotros tenemos una riqueza incalculable que nos da la naturaleza en nuestro país. Nosotros necesitamos brazos para triplicar, llevar 10 veces más esa riqueza, y lo podemos hacer. Yo te decía en off, antes que se enciendan las cámaras, que Juan Bautista Alberdi, el pensador de nuestra Constitución, ya ha previsto esto, ha dicho que nosotros tenemos una riqueza natural incalculable, pero necesitábamos mano de obra para explotar las minas de oro, minas de plata, el suelo fértil de la pampa húmeda. Por eso Alberdi propugnaba las vías de trenes para acercar el Mediterráneo, o sea, la parte centro de la Argentina, a los mares, para llevar los productos al exterior, para poder vender. No solamente se pensaba en abastecer al país, sino al mundo, abastecer al mundo. De hecho, hoy Brasil es el segundo exportador de granos, si bien tienen, nos cuadruplican en habitantes y en extensión, pero Brasil, propio Paraguay, no tienen las trabas y las cargas impositivas los productores de soja, y al país le va bien, son pujantes, tienen la población de estos países creen en su moneda, ahorran en su moneda porque le permite ahorrar. O sea, es como que nosotros, yo tenga un excedente monetario de 30.000 pesos en enero y lo quiera gastar recién en diciembre, ya no va a tener el mismo valor de compra de enero a diciembre, seguramente porque tenemos de 6-7 dígitos de inflación mensual. En Argentina, un país que necesita una refundación económica, una recalibración, un equilibrio, lograr el equilibrio económico, no solamente económico, sino de todo el ecosistema, digamos, que conforma el sistema público argentino, la educación, la seguridad. Necesitamos en educación que la educación tenga una visión hacia lo que es la tecnología artificial, digamos, la inteligencia artificial, lo que son los algoritmos, los números, agregarle valor nosotros mismos a través de nuestros propios técnicos al agro, a la agroindustria, que si bien nos va bien, pero necesitamos seguir apostando, porque los jóvenes, y con esto termino, para darte la palabra a vos, los jóvenes están muy desesperanzados en Argentina. Los jóvenes, la mayoría consultados que fueren por los encuestadores, el 80%, si pudieran emigrar, irse del país, se irían. Se van. Es una realidad triste para Argentina. Fíjate, Edgardo, recién nombraste a dos países que hace más de una semana inauguraron un puente, Paraguay y Brasil, y se están abriendo al mundo. Digo, no tenemos que ir tan lejos para ver por qué no copiamos. ¿Por qué no copiamos de estos países vecinos nuestros y que están y avanzan en cuanto a comercio exterior sin ninguna traba? Y esto es lo que necesita nuestro país. No estas restricciones permanentes, constantes,
¿Por qué? ¿Por ideologías? Yo no creo, no entiendo cómo es. Te recuerdo que el viceministro Rubinstein, hace pocos meses atrás, al referirse a Cristina Fernández, dijo que la señora vicepresidente tiene taras mentales. ¿Qué quiere decir taras mentales? Son ideologías. Sí. Ideologías que está para el lado de que el productor y el capitalista es malo, que hay pobreza porque hay unos pocos que son ricos. Y esto es falso. En realidad es falso. Nosotros, si analizamos la historia del mundo desde allá, desde el Paleolítico, 1000 años antes de Cristo, vamos a ver que hubo pobreza de manera lineal hasta un punto que se llama Revolución Industrial, que ocurrió luego de 1768 con la Revolución Gloriosa que se produce en Inglaterra, y que no nos cuentan de ello en la primaria ni en la secundaria. Se produce la Revolución Industrial. ¿Qué quiere decir esto? Que se le permite al hombre perseguir la búsqueda de su propia felicidad, en el sentido de que si yo trabajo la tierra 17 hectáreas, me permiten, no solamente estoy generando mano de obra, sino también estoy pensando en la ganancia que voy a tener, en el lucro que voy a sacar luego de un proceso de 6-7 meses de siembra y de conservación y de venta posterior. Pero ese es, digamos, nosotros no tenemos que tenerle miedo al lucro de los empresarios. El lucro de los empresarios es lo que genera puestos de trabajo genuinos. El lucro de los empresarios es lo que genera que el Estado pueda también recaudar más. Al haber más inversores, el Estado puede naturalmente recaudar más para más medicinas, para que haya una buena educación, una educación, vuelvo a repetir, sin adoctrinamientos, una educación pública como Totalmente. La que nosotros recibíamos en nuestra época, donde te hablaba de manera objetiva de Sarmiento, de Alberti, de San Martín, y por supuesto una educación que, vuelvo a repetir, tenga puesta la mirada hacia el futuro. Hacia el futuro. Que Seiza no sea un lugar de salida, sino que Seiza sea un lugar de reencuentro. Que uno pueda salir y pueda regresar a su país. Sí. Edgardo, por último, ¿qué crees vos o qué puede llegar a pasar en cuanto a los mercados en el corto o mediano plazo? Con respecto al equipo, ¿no? Este equipo económico, que si habrá ciertos plazos, no sé, digo, porque fíjate que más allá de lo político, que realmente esto cuenta y mucho, ¿no? Porque más allá del descargo que ha hecho Cristina ayer, el dólar se volvió a disparar y yo pienso y pregunto, ¿qué puede llegar a pasar en estos próximos días con respecto a ello? El equipo de Massa tiene un gran desafío, que es el relanzamiento de expectativas. ¿Qué pasa? ¿Por qué digo relanzamiento de expectativas? Porque en su momento, cuando Macri pierde estrepitosamente las PASO en el 2019, al día siguiente el dólar se disparó. Todos nos acordamos de esa situación económica. Naturalmente que se disparó por temor a la llegada de este gobierno, porque justamente son anticapitalistas, en el sentido de el capital no es una mala palabra, el capital bien entendido, digamos. Es una mala palabra el capitalismo que vivimos en este país, que son empresarios amigos del poder. Caso Vila, Manzano, caso de todos los empresarios que están con el poder haciendo negocios. ¿Sí? Aquel capitalista que hace negocios a riesgo y cuenta, lo tenemos que aplaudir y dar un beso en la frente para que sea bienvenido a nuestro país, que traiga su dinero y genere trabajo. Ahora, puntualmente creo que Massa ha conseguido algo que no se ha visto a lo largo de casi estos 3 años de gobierno, que es el respaldo político de la dueña del Frente de Todos, que es Cristina Fernández de Kirchner. ¿Sí? Massa se ha quedado con... Y tenemos que ver, por eso digo, Rubinstein, ni bien asumió, anunció una serie de recortes que fue bien visto, porque hubo cierta subida de acciones el día de ayer. Y hay que ver en los próximos días
si hay anuncios respecto a generar incentivos al agro en el sentido de medidas económicas que generen que el agro sienta ganas de invertir porque puede tener más ganancias, ¿sí? También así tendrían que ocuparse de lo que es dos cuestiones importantes, que es la inflación y el dólar. Y la inflación, yo creo que va por un buen camino el hecho de los recortes. La inflación es un fenómeno netamente monetario, no es un fenómeno multicausal, ni tampoco como mal están diciendo desde el gobierno, que la inflación es un fenómeno un producto de los formadores de precios. No es un producto de los formadores de precios. La inflación es el gasto que se hace y que el gasto público y que es cubierto por la emisión monetaria. Es lo que pasó, claro. Es sencillo, o sea, no hay que eso está probado por grandes economistas como Milton Friedman, de la Escuela de Chicago, que ha tenido premio Nobel en economía. Bueno, y también naturalmente esta cuestión de ver el precio artificial del dólar. Hoy por hoy tenemos un precio oficial del dólar que es absolutamente artificial, que no se, hay que buscar el dólar el precio de referencia del dólar, como para decir, bueno, este precio quizás, por eso digo, sin un buen plan no conviene tocar el dólar, porque si no se trasladaría automáticamente a precios. A los precios. Y tenemos que estar preparados los argentinos, porque necesitamos una devaluación que se va a trasladar a los precios. Vamos a tener unos meses de sobresaltos, pero que si se hacen bien las cosas, yo recomiendo que busquen la situación económica y cómo salieron el caso Israel en 1983, cómo salió de la inflación, haciendo pasando la motosierra al gasto público, y de ahí en adelante lo odiaron más o menos no, pero no logró, en su momento, digo, cuando tomó seis meses, pero después de los 6 meses comenzaron a ver los resultados, digamos, los beneficios de esa buena decisión económica gubernamental, y ha sido reelecto. Bueno, no me viene en este momento, pero ha sido reelecto como primer ministro. Es que es bueno el caso, también recomiendo ver el caso de Nueva Zelanda, si bien son menos en densidad poblacional, pero también en la misma fecha, la determinación que tomaron, cómo ha cambiado un país gastador con alto gasto público, con alta inflación, en un país pujante, en un país en donde todos tienen un bienestar económico y un promedio de ingresos per cápita anual de más de $50,000 por año. Nosotros tenemos alrededor de $16,000 a $20,000 por año. Digamos, nosotros económicamente estamos muy mal. Decías vos, la canasta básica, para no ser pobre, supera los 100,000 pesos. ¿Quién gana hoy por hoy 100,000 pesos? Nadie. Es muy menos difícil acá en esta parte del país. Pero tengo confianza que, si bien no suscribo este modelo económico que está, no modelo económico, sino esta gestión que es oficialista, creo que este modelo económico ha girado hacia la derecha, hacia la ortodoxia, y veremos hasta dónde Cristina Kirchner le permite este giro para que no haya un estallido social mucho antes. Claro, conclusión, digo, sería eso, ¿no? Ojalá ocurriera esto que deseamos tanto, ¿no? Que se aplaque la inflación, que no haya justamente esto que acaba de decir. Con la inflación, quien más pierde somos nosotros, digamos, el pobre, digamos, la clase media. Esto que nos cuesta mantenernos en la clase media. Hoy no nada. ¿Quién llega a fin de mes? Digo, tenemos muchas privaciones, mucho más que en otros tiempos. Sí. Edgardo, la verdad que es un gusto tenerte, escucharte. Ha sido un placer, Juan. De verdad, muchas gracias. Y bueno, tu casa. Cualquier momento vamos a tu casa. Y seguimos hablando de esto que nos interesa y nos apasiona. Y que realmente la gente quiere saber un poquito cómo viene, cómo va a ser, qué va a pasar. Porque tampoco
como comunicadores no debemos tampoco hacer apología. No, por supuesto. Creo que este momento, y esa es mi reflexión y el mensaje a la gente que nos mira, en este momento es en donde más calma tenemos que guardar. Claro, Yo creo que las cosas se van a ordenar. Creo que el pensamiento de Rubinstein, si es que le hacen caso, puede llevar a que lleguemos a un 2023 de manera pacífica. Seguro, sí. Ese es el deseo, ¿no? Gracias, Edgardo, de verdad. Edgardo Saúla, analista político, amigo de la casa, y realmente es un placer escucharlo. Nos clarifica un poco el panorama de incertidumbre que existe hoy en nuestro país, en todos los órdenes, político, social, económico, y bueno, la inflación ya sabemos. Y la inflación es justamente la consecuencia de la emisión desmedida de nuestra moneda, que hoy está bastante despreciada, ¿no? Porque hoy nuestro peso, bien, gracias. Nos vamos a la pausa, la música, ya volvemos. Detrás de los alimentos hay miles de profesionales que trabajan para garantizar la seguridad de lo que comemos. Conoce más en casafe.org.